Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar sobre la moral de los esclavos, de las víctimas, ¿sí? Y cómo la gente usa los valores de la humildad, de el perdón o de hacer algo por los demás y no tanto por uno mismo, para destruir a la gente que está en un mejor nivel, ¿sí? Básicamente te voy a explicar por qué está bien ser egocéntrico, por qué está bien usar a las personas. Y eso lo voy a dar desde una perspectiva desde Nietzsche. Puede que yo esté de acuerdo o no con eso, pero no importa, voy a encarnar lo que él dice, ¿sí? Te puede gustar o no, pero estos valores tienen mucho sentido y te lo voy a explicar a continuación. ¿Por qué Nietzsche decía que hay una moral de los esclavos? Porque la gente tiende a usar los valores morales para atacar a las personas que son más exitosas, ¿sí? Eso ocurre generalmente. ¿Qué quiere decir? Que los valores cristianos en general, siempre hay alguien que es bueno y hay alguien que es malvado, ¿sí? Y eso va en contra de una moral que le ayuda a uno a ser la mejor versión de uno mismo. Me explico, ¿sí? Cuando alguien es muy egocéntrico, ¿qué dicen los perdedores? Uy, esa persona no tiene humildad. A esa persona le faltan valores, ¿sí? Es mala persona porque no tiene humildad. ¿Qué usan los mediocres? Usan el valor de la humildad para atacar a alguien que es mejor que ellos, ¿sí? Solo porque alguien sea mejor que tú no quiere decir que no sea humilde, ¿sí? Solo porque alguien diga lo grande que es, las grandes cosas que ha hecho, no quiere decir que no sea humilde. ¿Qué es ser humilde, sí? Ser humilde es ¿qué? Ser el mejor del mundo y no decirle a nadie, ¿sí? Agachar la cabeza, quedarme escondido, tener plata y no decirle a nadie, ¿eso es ser humilde? Ser el mejor futbolista y no decir que soy el mejor del mundo porque parezco arrogante cuando es en realidad lo que es. Si me hago entender, o sea, la gente que le va mal en la vida usa los valores morales para atacar a los demás. Entonces ves a alguien que es empresario, que es exitoso, que dices, no todo es la plata, ¿sí? No tiene humildad, no debe vivir muy feliz con la plata que tiene. No todo es la plata en esta vida. No tiene familia. Las mujeres lo quieren por interés. ¿Sí ves cómo haces ver a alguien que no te ha hecho nada como algo malvado de alguna forma, como alguien malo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice Nietzsche con estos valores? ¿Por qué hace daño ser humilde? Porque ser humilde te impide la grandeza. Y él pone varios ejemplos. De hecho, él habla, por ejemplo, de Beethoven, ¿sí? Beethoven decía en su biografía que el único valor moral que importaba era el poder. El poder era la cima de la moral. El que tenía por él poder tenía lo que quisiera, ¿sí? Y de hecho, decía Beethoven que a él no le interesaba a nadie más, ¿sí? Porque cualquier cosa que desviara su atención de su arte no le servía, ¿sí? Entonces, ¿qué decía él? Que, por ejemplo, los amigos se usaban simplemente para un fin, ¿sí? Eran un instrumento de lograr lo que él quería, ¿sí? Él usaba todo a su alrededor para adquirir el poder que llevara a lo más alto su arte, porque nada más importaba, ¿sí? Y Beethoven era cristiano de alguna forma. Entonces, ¿qué quiere decir Nietzsche con esto? Que la única forma de adquirir grandeza en lo que uno hace es dejándose guiar por los valores egoístas, por la obsesión compulsiva de amor propio, de ego. Eso es lo que te permite a ti ser el mejor en algo. Y cualquier cosa de humildad y de ayudar a los demás te impide la grandeza. Y obviamente no todos están destinados a la grandeza. Eso decía Nietzsche. No todo el mundo está destinado a ser el mejor en algo. Pero las personas que lo están deben enfocarse y anular toda esa moral de esclavos, toda esa moral de cristianos, de ser humilde, de ayudar al pobre y tal. Porque eso déjaselo a la gente que no tiene talento, ¿sí? A la gente que no tiene virtud, a la gente que no tiene habilidades, que no puede ser el mejor, a la gente que no puede ser el mejor con plata, el mejor streamer, el mejor líder, el mejor youtuber, el mejor político, ¿sí? Eso déjaselo
a los mediocres, ¿sí? Los mediocres tienen la moral, la humildad, quieren salvar a la humanidad. Déjale esos valores a ellos, a la gente perdedora. Pero para ti, que eres superior a los demás, esos valores no te sirven. Y él decía un ejemplo muy específico que se presenta en todas las sociedades, digamos. En la democracia, por ejemplo, en el atletismo, siempre ocurre que hay alguien diferente a los demás, hay alguien superior a los demás. Incluso en los valores más igualitarios, como la democracia, ¿sí? En una democracia todos somos iguales, tu voto cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es mentira al final. Y se ve reflejado, por ejemplo, en las empresas de tecnología, ¿sí? Todas quieren salvar a la humanidad, todas hacen aportes al medio ambiente, pero al final es una competencia feroz, donde unos cuantos son los que ganan por encima de los demás, ¿sí? Hacen lo que sea para estar en la cima. Google hace lo que sea, YouTube hace lo que sea, WhatsApp hace lo que sea, Instagram hace lo que sea, Twitter hace lo que sea. Es una competencia, ¿sí? Donde gana el mejor, ¿sí? Eso no es de... Todos tienen igualdad de oportunidades, pero a la hora de la verdad, este discurso de igualdad, de que seamos todos iguales, es mentira. Lo mismo ocurre con el atletismo, ¿sí? El atletismo, todos amamos ver atletismo, todos amamos ver quién es mejor que el otro, ¿sí? Son valores intrínsecos. Esa misma competencia es lo que hace que ocurra la grandeza. Eso decía Nietzsche, ¿sí? El atletismo, las empresas de tecnología, el caso de Beethoven, por ejemplo, que no le importaba a nadie, él quería ser el más poderoso con su arte, ni los amigos, y textualmente decía que los usaba como simplemente instrumentos para su propio beneficio, ¿sí? No le interesaba a nadie. Ese es un ejemplo de por qué, a la hora de la verdad, para uno producir grandeza, uno debe dejar estos valores cristianos de humildad, de querer ayudar a los pobres, de tener compasión con los pobres. ¿Por qué no debemos tener compasión con los pobres? Porque nos distraen de nuestra propia devoción, que vendría a ser el mejor en algo, ¿sí? Ser un genio creativo. Tú no puedes estar pendiente de salvar a los pobres, de darle de comer a todo el mundo, de ayudar a todos, porque no vas a ser el mejor, ¿sí? Tienes que estar completamente enfocado y tener una profunda devoción en tu propio arte. Incluso, decía mucha gente de la época, por ejemplo, los líderes del cristianismo, digamos, que hicieron grandes obras como David, ¿sí? Como la Catedral de Florencia, etcétera. Esas grandes obras de arte que fueron hechas en nombre de Cristo, de Jesús, en realidad fueron una lucha entre familias, los Medici, por quién tenía más prestigio e influencia en la época. Era una cuestión de poder al final, de quién quería ser el mejor y punto. Y los artistas lo hacían por la plata, obviamente, por el prestigio, obviamente. Y aparte de eso, lo hacían porque iban a ganar no sé cuántos placeres, ¿sí? Iban a tener sexo con todas las mujeres, iban a tener reconocimiento con todo el mundo. Entonces, al final, lo que dice Nietzsche es que lo que a uno lo lleva a la grandeza, lo que a uno lo lleva a ser grande, no es ayudar al mundo, no son los valores de la humildad, no es tener compasión con los pobres, no es nada de eso. Lo que a uno lo lleva a la cima son precisamente los valores egoístas, ¿sí? Tener un excesivo amor propio, no ser humilde, ¿sí? Ser grande, alardear de eso, buscar el placer. Los hombres hacen lo que sea con tal de buscar el placer, ¿sí? Si quieres que un hombre sea el mejor del mundo, dale sexo. Eso decía Nietzsche, ¿sí? Tal cual, ¿sí? Los hombres, ¿por qué crees que quieren hacer plata? ¿Sí? No, para mi familia, para ayudar a los más necesitados, ¿sí? No, 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 nada que ver. Los hombres quieren hacer plata para tener mujeres, para tener abundancia de sexo. Por eso hacen lo que sea para ser los mejores. Por eso alardean de ser los mejores. Incluso las mujeres los admiran precisamente por eso. Todas quieren tener sexo con un famoso, con Maluma, porque es Maluma, porque es un cantante, porque tiene millones de seguidores, porque es exitoso, ¿sí? Da igual si tiene mujer, da igual lo que sea que tenga, ¿sí? Porque todos en la sociedad valoramos el éxito, ¿sí? Lo ocultamos detrás de valores morales, de la humanidad, de acabar la pobreza, etcétera. Pero al final,
Los que triunfan tienen motivaciones muy diferentes. Nadie triunfa pensando en ayudar a los pobres. Nadie triunfa pensando en ser humilde, en no decir las cosas que no debo decir, en no, yo quiero tener plata porque me gustaría tener una casa. No, no, no. La mayoría de los hombres quieren tener plata por sexo, porque les va a abrir muchas opciones, porque por fin la mujer que no los voltea a mirar, los va a voltear a mirar. Entonces esa es la bendición que hay detrás. Esa es la ventaja que tienen los hombres, ¿sí? Todo hombre hace lo que sea por sexo, que lo diga Napoleón, ¿sí? Conquista el mundo por sexo. Es la verdad, por una mujer hacen lo que sea, guerra, lo que sea, ¿sí? Pero esas son las verdaderas motivaciones de los demás. Y lo que dice Nietzsche es que tener tantos valores morales de que no debo ser malo, de que no debo actuar, de que no debo hacer cosas, te impide la grandeza, ¿sí? Nadie ha logrado la grandeza con esos valores de humildad, del cristianismo. Nadie ha logrado la grandeza siguiendo estrictamente esos valores. Por el contrario, la gente logra la grandeza con todo el ego, con todo el orgullo, con toda la gloria que uno quiere, ¿sí? Uno quiere la fama, uno quiere el prestigio, uno quiere la admiración de los demás, uno quiere la plata, uno quiere todo lo que te permita ser superior a los demás. Y está bien, ¿sí? Está bien, eso es lo que debes hacer. Entonces, cuando tú no lo logras, lo que hace la gente es usar esos valores morales para atacarte, ¿sí? A la gente no le importa el cambio climático, no le importan los pobres, ya lo he dicho como 10.000 veces, no le importa, le importa cuando tú estás en la cima, entonces te dicen, pero tú no ayudas a los pobres, ¿sí? Tú no has hecho nada por ellos, pero porque tú estás arriba, ¿sí? Porque tienes éxito. Entonces, claro, para atacarte y justificar el fracaso de ellos mismos, lo usan usando valores y te categorizan, te ponen una categoría. Por eso está el término de cancelable, ¿sí? Cuando no cumples con las expectativas y eres superior a los demás, te cancelan por la opinión que sea, ¿sí? Los perdedores usan la moral como un ataque. Es que tú te deberías comportar de tal forma. Lo mismo pasó con la canción esta de reggaetón de Karol G, ¿sí? Que yo estoy de acuerdo, ¿sí? ¿Cómo va a poner que mamacita de los 14? Eso es una pedofilia. Está bien, lo entiendo completamente, pero la forma en que ataca a la sociedad, a unos cantantes que apenas saben hablar, que no han cogido un libro nunca en su vida, es curiosa, ¿sí? Ahora sí importa la moral, ¿sí? Es una canción, no es relevante, de hecho. Por cierto, el presidente de Colombia fue guerrillero, por ejemplo. ¿No te indigna más, no te indignaría más tener un presidente que fue guerrillero que un cantante que cantó cualquier cosa? Es la verdad, ¿sí? Puede ser cantante de reggaetón, sabemos que no es un violador, ¿sí? Pero del guerrillero que es presidente, ¿por qué no decimos nada? ¿Sí? ¿Por qué no juzgamos a ver él, la vida personal de él, si él no violó realmente a una niña? ¿Sí? No sabemos, es la verdad. Nadie sabe eso, ¿sí? Porque fue guerrillero, estuvo en la ilegalidad. Pero estos cantantes pueden decir lo que sea, ¿sí? Al final es una canción, sí, la gente se puede indignar, pero hay cosas mucho peores en este país, mucho más graves. O sea, eso en realidad, una pendejada, le quitas esa estrofa, pones otra, se acabó el problema. Eso no cambia el mundo ni nada. Pero la forma en que los atacan es porque se esconde detrás de eso usar la moral para algo, ¿sí? Cuando tú dices algo cancelable, la gente usa la moral. Tú eres misógino, ¿sí? Me ha pasado a mí, de hecho. A mí me han dicho que soy misógino, que soy machista, que soy lo que sea por dar mi opinión, mi forma de pensar, ¿sí? Sin saber absolutamente nada, ¿sí? Es muy probable que la mujer que me diga que es misógina, el marido la reciba a golpes apenas llega a la casa, ¿sí? Le dice, hola, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? De una vez el ojo morado, enseguidita, ¿sí? Pero claro, del marido no habla, habla de un man desconocido solamente porque dice algo en lo que ella no está de acuerdo, ¿sí? Tener opiniones no te hace buena persona, pero ellos usan como un ejército, la usan como un ejército de la moral, ¿sí? Ellos quieren es que tú te sientas mal, ¿sí? Porque claro, tú tienes plata, eres cantante, tienes avión privado, tienes Ferrari. ¿Qué pueden hacer estos pobres? Buscar cualquier cosa, cualquier error que cometas para sancionarte, quieren bloquearte, quieren bajarte la canción, quieren no sé qué. Hey, hay miles de canciones peores. O sea, de salsa, de otros reggaetones, ¿sí? Yo no estoy defendiendo a estos losers. O sea, a mí me da igual cantar una canción que
O sea, yo jamás cantaría una vieja que mamacita de los 14, o sea, suena raro, ¿sí? Es la verdad. O sea, yo no haría eso. Pero ellos no están violando a nadie y hay gente que sí la violan de verdad, ¿sí? Hay problemas graves en este país, en Colombia, por ejemplo, mucho más graves que esa canción. Pero la gente le da mucho alboroto a una canción, ¿sí? Tenemos guerrilla, de hecho. A la guerrilla, por ejemplo, les perdonaron sus pecados y son senadores de la República. ¿Tú qué piensas? ¿Que esa gente no violó niñas? ¿Tú de verdad crees que no? ¿Sí? Pero nadie dice nada. Nadie dice nada porque al final esa gente no causa tanta envidia como un cantante, como alguien famoso, como alguien exitoso que tiene plata, ¿sí? A la gente exitosa la atacan siempre con el arma de la moral, ¿sí? No defienden causas propias, ¿sí? No defienden causas propias. Si tú te pones a pensar todo lo del cambio climático, todo eso, además, todo eso del cambio climático, toda esa agenda de feminismo, etcétera, no está, no existe per se, ¿sí? Existe en contra de algo, ¿sí? O sea, no hay una feminista que luche de verdad por las mujeres, no. Ella lucha en relación a un político, ¿sí? O a alguien más y construye una identidad, pero en realidad no lucha por nadie, ¿sí? O sea, ninguna feminista va y saca plata de su salario para darle a la mujer que violaron, ¿sí? No le da nada, no le da un carro, le dice, oh, mi amor, te violaron, mira, ve, no te sientas mal, toma de mi salario, toma la mitad de mi salario para que te sientas mejor, al menos para que pagues tu terapia. Ninguna feminista hace eso, ¿sí? Porque eso no importa. Al final a nadie le importa si alguien viola o no. Solo a la familia, ¿sí? Sino que usan ese discurso, esas tragedias, se alimentan de las tragedias, ¿sí? Para construir una identidad, likes, ego, política, agenda, tal cual. Pero no les importa. O sea, a la hora de la verdad, lo mismo el cambio climático. Es un discurso en contra de las empresas, en contra de todo el mundo, ¿sí? Pero los presidentes que están en contra del cambio climático viajan en avión más que cualquier persona y consumen más, contaminan más el medio ambiente que cualquier persona promedio, ¿sí? O sea, la gente que va a pie no contamina nada, pero él va y da un discurso en la ONU y dice que no. En Nueva York, con avioncito y todo lo demás, tenemos que luchar por el cambio climático. Lo mismo con Palestina. Si todo se vuelve una moral, un instrumento que precisamente está diseñado para acallar las voces, para que todos seamos iguales, para que todos defendamos las mismas causas y nadie sobresalte, ¿sí? Porque si tú sobresaltas ya no eres humilde. Entonces ya pierdes tu prestigio en la sociedad, ¿sí? Ese es el discurso de la humildad. Y por eso es que Nietzsche está en contra de todos los valores cristianos, porque se basan en que no sirven, básicamente. No ayudan a nadie a salir de ahí. O sea, si tú de verdad quieres ser grande, no lo vas a lograr con esos valores de altruismo, ni de ayudar a los demás, ni de ser bondadoso. No vas a poder hacer nada histórico con esos valores. Y es verdad, porque si tú te pones a pensar, Beethoven, Cristiano Ronaldo, Messi, la gente grandiosa, Napoleón, ¿sí? Julio César, no tuvieron esos valores de no, primero ayudemos a los demás y después sí hago mi carrera de fútbol, ¿sí? ¿Tú qué piensas que Cristiano por qué se volvió el mejor del mundo o Messi, ¿sí? No, porque es que ellos querían salvar a Portugal y a Argentina de la pobreza, entonces por eso ellos llegaron a la grandeza. No, 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 no. Llegaron a la grandeza porque querían la gloria, querían ambición, un ego gigante tenían, ambición propia, quieren ser el mejor, mejor, mejor que todos esos paquetes futbolistas, ¿sí? Que no juegan, sino parecen mochos, o sea, juega mejor alguien con muletas, ¿sí? Eso es lo que piensan por dentro. ¿Y por qué no? Quiero ser el número uno porque voy a tener viejas, ¿sí? A mi alrededor. Lo que te quiero decir con todo esto es que las motivaciones reales para la grandeza no son nada que ver con los valores cristianos, ¿sí? No tienen nada que ver. Ni siquiera las obras, las grandes obras del catolicismo, de la Catedral de Florencia, ni siquiera eso fue hecho por amor a Dios. Ni siquiera fue por amor a Dios, ni por amor al arte, ni por nada. Fue una lucha pura y dura de qué familia era mejor y cuál no, ¿sí? Y cuál tenía más orgías y cuál no. De verdad, ¿sí? Y eso produjo, mejor dicho, el mejor arte de la historia. Tal cual, esos valores, ¿sí? Entonces, la conclusión de este podcast es, no te sientas mal por tus deseos, tal cual, tus deseos carnales. ¿Por qué quieres tener plata? Porque me gustaría tener un carro de oro, una mansión de oro, mantener a mi familia y tener viejas. Ya,
¿Qué tiene de malo? ¿Sí me entiendes? Si eso es tu verdadera motivación, eso te va a llegar muy lejos y es mucho más probable que alcances tus metas que pretendiendo fingir que amas a la humanidad, que es que quieres salvar a la mata de marihuana que queda en el Amazonas, que es que quieres salvar a los indígenas. No, pobrecitos los indígenas. Mi amor, no te mientas a ti, ¿sí? Si tú no eres indígena, a ti te valen verga los indígenas, ya. De verdad, sí, es verdad. O sea, porque como decía Sócrates, uno nada más siente empatía con la gente que es similar a uno, ¿sí? Entonces, difícilmente que tú sientas empatía por un indígena si no eres indígena. Difícilmente que sientas empatía por un negro si no eres negro. Difícilmente que sientas empatía por un blanco si no eres blanco. Así de sencillo. Y si no eres pobre, menos. O sea, de verdad. O sea, ¿qué te hace pensar que un rico va a sentir empatía a un pobre si nunca ha vivido lo que ha vivido un pobre? O sea, es imposible. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que buscar la grandeza. Punto final. Sean las motivaciones que sean. Pero la única forma de lograr la grandeza es con los valores de amor propio compulsivo, creer en uno mismo, ser egocéntrico, ser orgulloso, tener clase, ¿sí? Muchos valores que van en contra de lo que dice la humanidad, ¿sí? O sea, te toca ignorar la moral que dicen tener algunos para poder llegar a la grandeza, eso dice Nietzsche. Y al que le resuene esta idea, va a ver que es verdad.